Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos un nuevo Agenda Constitucional, cerrando una nueva semana con ya trabajo concreto. En tierra derecha en la convención, tienen el cronograma aprobado, partieron ya las audiencias, tenemos algunos hitos ya medio definidos, vamos a estar comentando en profundidad todo lo que ocurrió esta semana. Por supuesto, no separado de la contingencia, algunos episodios que también generaron reacciones desde la convención. Como siempre, saludamos a nuestros panelistas, Pamela Figueroa, académica de la USACH, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días Bárbara y muy buenos días también a Sebastián y Patricia. Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica, ¿cómo estás? Hola Bárbara, hola Pamela, hola Patricio. Muy bien, muchas gracias. Patricio también, Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Muy bien, Bárbara, buenos días. Hola Pamela, hola Sebastián, hola a todo el mundo de MOL TV. Tenemos varios avances que se han ido produciendo esta semana en la convención, pero quizás sería bueno, antes de meternos de lleno en eso, comentar algunas cosas dramáticas que han ocurrido en los últimos días y que han generado reacciones también dentro de la convención. Estoy hablando de los incidentes en la Araucanía, con un fallecido, incidentes que se están investigando, por supuesto, por todas las autoridades pertinentes. Esto generó reacciones desde la presidenta de la convención, el grupo de pueblos originarios. ¿Qué le parece cómo se vive? Porque se había definido que no se van a meter en temas de contingencia, no lo han hecho en la mayoría de los atentados, con fallecidos incluso, pero en este caso lo hacen nuevamente, Sebastián. Bueno, creo que sin duda es un tema que todavía está en desarrollo, sobre todo por las investigaciones que deberán realizarse para saber o tener más antecedentes de lo que ocurrió. Ahora, lo que a mí me llama la atención es esa capacidad que tienen tantos convencionales de conocer la realidad y condenar y ya tener un total conocimiento de los hechos antes de cualquier investigación. Porque lo que vimos en estos días, desde ayer, y con la carta que algunos enviaron al presidente, con las declaraciones, por ejemplo, de la presidenta Elisa Loncón, es un conocimiento absoluto de lo que ocurrió, al parecer. A mí siempre me ha sorprendido esa especie de lucidez que tienen para juzgar con tanta anticipación. O la otra opción es que sea un prejuicio, porque cada vez que hay estas situaciones de violencia en la Araucanía, las víctimas son aquellos que aparentemente estaban causando desórdenes o incluso actos terroristas, y en cambio los victimarios son siempre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden. A mí esa dicotomía no me gusta. A mí lo que me gusta es que, bueno, se sepa muy bien lo que pasó y después empezar a juzgar y empezar a condenar. Antes de conocer los hechos, me cuesta entender si es que se juzga sobre la base de lo que ocurrió o simplemente sobre la base del prejuicio. La carta que enviaron ayer al presidente de los convencionales es una carta que de entrada, a priori, califica como fuerzas represivas a las fuerzas de orden y seguridad, responsabiliza a las autoridades políticas de lo que ocurrió, y la verdad es que nadie sabe muy bien cómo es que esto ocurrió, pero eso a los convencionales que la suscriben parece no importarles. Y terminan diciendo ya una cosa que a mí me parece sorprendente, es asegurar la inexistencia de terrorismo en la Araucanía. Pues bien, yo he visto por otras partes videos, hoy día en la portada del Mercurio sí lo muestran, que lo que dan cuenta es de células violentistas tremendamente armadas, que si no son terroristas, la verdad es que yo no sé qué son. Entonces, a mí en esto creo que la convención, o más que la convención, me corrijo, algunos convencionales y sobre todo aquellos de los escaños reservados, les sale muy fácil condenar a las fuerzas de orden, a aquellos que tienen entre sus atribuciones el control del orden, y les sale muy fácil perdonar y ensalzar a aquellos que eventualmente, digo eventualmente, estaban involucrados en actos violentistas o incluso terroristas. Y esa a mí no es una cuestión que me haga sentir bien. Esto también generó algunos roces dentro de la convención, Pamela, porque incluso hoy algunos convencionales, Cretón, uno de ellos, emplazaba a la presidenta, decía, bueno, no se dio un minuto de silencio por la víctima, la asesinada hace pocos días también, que era del otro lado, no era perteneciente a los pueblos originarios ni a estos grupos armados que mantienen esta lucha.
En ese caso se niega, no se hacen declaraciones, pero cuando ocurre para el otro lado, siempre hay una palabra, una condena o una acción concreta como la carta. Bueno, la presidenta se defendió, pero igual se generan esos roces dentro de, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, primero lamentar profundamente el hecho, o sea, que muera una persona, que muera un ciudadano en cualquier evento, siempre es tremendo. Hay un fallecido, hay heridos, hay una niña de 9 años herida, entonces creo que también eso habla de que no necesariamente era un enfrentamiento entre fuerzas de policiales o militares y ciudadanía, en este caso pueblo mapuche. Eh, Eso, creo que nunca no nos perdamos en lamentar y cualquier muerte. Yo eso sí que estoy totalmente de acuerdo con eso. Dos, creo que también hay que señalar que se decretó un estado de excepción en la Araucanía y en contra de toda la experiencia comparada, en contra de todas las recomendaciones de expertos, se enviaron fuerzas militares a un conflicto de carácter interno, ¿ya? Entonces, creo que eso también hay que poner el énfasis porque son temas que vamos a tener que hablar en el debate constitucional, sobre el control civil en las Fuerzas Armadas y Policiales, sobre cuáles son las instituciones que están a cargo del orden público y cuáles son las instituciones que están a cargo de la defensa. Y me parece que esa es una discusión democrática que hay que dar, que no ha sido zanjada con claridad en el caso de Chile. Entonces creo que también quiero poner un énfasis ahí. Me parece que coincido con Sebastián en que es necesario que se hagan investigaciones lo más transparente y lo más rápidas posible. Lamentablemente, en muchos casos similares, luego de las investigaciones, se ha quedado en evidencia que en ciertos casos la información que dan las policías o las Fuerzas Armadas no son necesariamente certeras, ¿ya? Hemos tenido muchos casos en los últimos años que tiene que ver con eso. Entonces sí me parece que sobre todo por la necesaria confianza, la reconstrucción de confianza que necesitamos tener sobre la policía y la Fuerza Armada, que sea una clara investigación y que se haga. Y con respecto a lo de la convención, me parece que es ineludible que en la convención se trate el tema. En la convención constitucional es el único espacio donde tenemos representación política de los pueblos indígenas. Ya recordemos que en el Congreso tenemos muy poca representación, ya que en general son personas que llegaron por los partidos políticos. Entonces es inevitable que donde está la representación política de los pueblos originarios, ellos den su parecer. Y sí quiero destacar que no me gusta hacer esa división entre los unos y los otros, porque yo creo que eso genera conflicto. O sea, nosotros tenemos que ver cuáles son las normas comunes. Y algo que me pareció muy relevante que dijo Elisa Loncón es que ella señaló, cuando le responde a Cretón en la Comisión de Principios, le dice, los que estamos en la Convención Constitucional, o sea, los escaños reservados que estamos en la Convención Constitucional, somos los que creemos en el cambio por la vía institucional, somos los que creemos en la democracia. Y ella dijo, nosotros muchas veces hemos lamentado las muertes, le hemos pedido a los propios pueblos que no se dejen llevar por la violencia, porque también son actos súper acotados, no son todos los pueblos indígenas. Entonces quiero rescatar eso también. O sea, acá hay un conflicto largo que viene probablemente desde la década de los 80, 1980 en adelante, es cuando esto comienza a crecer con fuerte énfasis en los 2000, o sea, no es solo algo actual. Pero creo que es necesario abordarlo fuera de la coyuntura propiamente tal. Y espero que la convención y en el futuro democrático podamos ponderar este tema como se debe. Creo que se ha avanzado con la inclusión de los pueblos originarios en el debate público y eso va a permitir a que estos temas se aborden dentro del contexto democrático. Bueno, la presidenta de la convención, tal como señala Pamela, afirmó que habían incluso en algunas oportunidades pedido que no, en el fondo, se dejaran provocar por las Fuerzas Armadas, pero en los momentos en que ella le han pedido que se pronuncie, dice, bueno, yo no tengo el estándar de Mandela. ¿Cómo ve ese doble estándar o no? ¿Cuánto daño o más roces puede generar dentro de la convención, Patricio? Porque además ya vemos que hoy nuevamente quemaron, de hecho, una casa de un diputado. Entonces, estas cosas y acciones violentas van a seguir. Ayer el representante de la CAM me decía, arderá lo que tenga que arder. Entonces, cuando se dice hay que dialogar, bueno,
uno tiene que de alguna u otra manera empatizar con quienes viven ahí y tienen que no mirarlo desde la televisión a muchísimos kilómetros de distancia cuando le dicen arderá lo que tenga que arder, que saben que puede ser perfectamente su casa, su familia, la empresa, los trabajadores. Bueno, algo habrá que hacer. Bueno, yo me sumo a lo que se ha dicho en términos de la gravedad de esta sucesión. A esta altura, el riesgo de normalizar la quema de camiones, el asesinato, el uso de armas de fuego de calibre importante, el riesgo de normalizarlo aquí desde Santiago, desde la capital, es bien terrible. Entonces yo quiero partir diciendo que me parece que estamos asistiendo a una situación bien terrible, bien terrible. Ahora, el desafío constitucional, como lo decía Pamela, es una vía política y pacífica. Eso es lo que lo define al esfuerzo de la Convención. Es un esfuerzo político y pacífico. Es la negación de la violencia. Es la alternativa a la violencia. Yo quisiera, lo confieso, que Elisa Loncón y algunos otros convencionales fueran más claros y más explícitos. Yo nunca entendí bien esa comparación con Mandela. No estamos todos llamados a ser Nelson Mandela. No somos Nelson Mandela. La legitimidad moral que él ganó estando 30 años encerrado en una cárcel, no la tenemos todos. Pero todos estamos llamados a imitar, a tratar de imitar o de emular. En el caso de Chile, a Clotario Blest, a Manuel Busto, en fin, al cura Aldunate. Hemos tenido gente de paz en Chile, Martin Luther King. Entonces, no tenemos que haber estado 30 años encerrados para tener esa vocación. Así que yo lo lamento, una vez más, creo que falta. ¿Ya? Dicho eso, no nos perdamos. Esta no va a ser la primera convención que se lleva adelante este esfuerzo en un contexto de violencia aguda. Mientras se llevó adelante la convención colombiana, siguió habiendo violencia muy terrible en Colombia. Cuando se llevó adelante la convención sudafricana, seguían habiendo coletazos de la violencia entre grupos blancos supremacistas y grupos negros más violentos. Incluso en España, un proceso constituyente que muchos saludan con admiración. Los años más terribles de violencia en Euskadi, en el País Vasco, fueron los años 78, 79 y 80, cuando recién se estaba terminando la Constitución española y estaba recién entrando a regir. Nunca ha muerto más gente en el País Vasco que cuando se estaba trabajando en la Constitución española. ¿Por qué? Porque estos procesos no hacen magia. Yo entiendo que hay gente que pensó que con el acuerdo por la paz íbamos a tener al tiro la paz. Y piensa que porque tenemos una convención donde están sentados todos, se va a acabar la violencia. No funciona así. No funciona así. Pero eso no es razón repito, para quitarle una vez más y con mayor razón el valor que tiene este instrumento. Esa sería como mi invitación. Pero quiero reiterarlo, yo de verdad creo a esta altura, más allá de los casos de montaje que hubo en el pasado, más allá de los casos de abuso policial, que han sido muchos, demasiados, la evidencia de que hay grupos armados que no están con ningún escrúpulo para atacar, no solamente a carabineros, sino a civiles. Esa evidencia es demasiado maciza para que haya gente que se siga haciendo la lesa. Y creo que hay personas que se hacen los lesos y no quieren ver. Yo no sé qué más falta, que secuestren niños, que descuarticen gente. Ya ha habido casos de tortura, han quemado viva gente. ¿Qué más es necesario para que se tome conciencia de que hay un problema de terrorismo? Hay que usar la palabra en la Araucanía. Y el mayor interesado en separar el terrorismo de la causa mapuche son los partidarios de la causa mapuche. Ellos deben ser los primeros en hacer el deslinde, en separar aguas.
Muchísimas gracias, Patricio, por la reflexión, también Pamela y Sebastián. Vámonos ya a la convención directamente porque entre medio de esto han ocurrido también varias otras cosas. Se aprobó finalmente el cronograma. Ya tenemos más o menos una estructura de cómo van a trabajar, cuánto tiempo se da, por esto ya lo habíamos comentado antes, que van a terminar extendiéndolo a los 12 meses. E insisto, tal como estaba contemplado inicialmente, esto no es una extensión adicional como en algún momento plantearon algunos convencionales. Esto siempre estuvo pensado así. Ya comenzaron también los trabajos de las comisiones, han tenido bastantes audiencias. ¿Cómo han visto ustedes esta semana? Y sobre todo la aprobación del cronograma que ya nos da una idea de cómo vienen los próximos meses. Sebastián. Bueno, efectivamente esta semana es una semana que a mi juicio ya nos empieza a dar luces de los contenidos. Yo tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Régimen Político, bueno, vi que Pamela también estuvo ahí, y la verdad es que es tremendamente interesante, no obstante el tiempo que uno puede exponer es breve, pero plantear las bases de la discusión, intentar hacer un diagnóstico, intentar construir las líneas de lo que el día de mañana será el régimen político. Y lo mismo puede apreciar ocurrió en otra serie de comisiones. Y entonces uno empieza a ver cómo ya los contenidos empiezan a surgir, y también puede apreciarse la dificultad de lo que viene, porque cada una de estas decisiones está íntimamente atada a otras decisiones que van tomando otras comisiones. Por ejemplo, en la Comisión de Régimen Político, una definición muy importante es si es unicameral o bicameral el Congreso, pero eso tiene también incidencia en aquello que haga la Comisión de Forma de Estado. Y así hay una discusión muy conectada entre las comisiones, que en algún momento eso tendrá que irse asentando. Pero entonces creo que es una buena noticia ya empezar a conversar de contenidos. Es una noticia que nos permite arremangarse las manos y empezar a escribir, o al menos escuchar para más tarde escribir. El cronograma, como bien decías tú, Bárbara, indica que al menos estos 2 meses que siguen van a ser meses de audiencias, de discusión, de deliberación, para empezar en enero y febrero ya a escribir y tomar el lápiz, y más adelante, al término del verano, a votar. Y creo que, bueno, es un cronograma apretado, pero posible, y todo lo que pueda hacerse para que la convención trabaje firmemente en estos contenidos, bueno, hay que apoyarlo, y ojalá lleguen a buenos resultados en estas discusiones. Se pone más sabrosa la discusión, Pamela, tal como decía Sebastián, ya no solo se ordena, sino que ya estamos entrando en discusiones de contenido, más allá de que por supuesto todavía no van a redactar los artículos, pero ya estamos entrando a los fondos. Sí, totalmente. Como decía Sebastián, bueno, ya empezaron las audiencias en distintas comisiones. Me parece que la de sistema político, de régimen político, fue la primera. Yo estuve el primer día, y muy interesante también ver que hay no solamente como académico, expertos, también a mí me tocó estar, por ejemplo, estaba la gente de la Central Unitaria de Trabajadores. eh, eh, También ha buscado la Convención Constitucional equilibrar, por ejemplo, en género, en territorialidad, las propias audiencias públicas. Y es interesante también ver el gran interés por las audiencias públicas. O sea, hay muchas personas, se abrió como esta convocatoria, que uno se inscribía en un formulario en la web, te pedían priorizar los temas que uno quería exponer, pero hay gran diversidad. Yo también he seguido, bueno, vi que estuvo Sebastián, ha habido distintas visiones, y los convencionales están en una etapa de escuchar distintas visiones, pero creo que es interesante que uno ya empieza a ver unas ciertas líneas de cuáles podrían ser como los avances de la discusión, como por dónde va a ir. Pamela, aprovechando que estuvieron ustedes exponiendo y también después que Sebastián nos cuente, ¿cómo fue la experiencia de esto? Hemos conversado con coordinadores de esa comisión y de otras más, nos contaban que, por ejemplo, el sistema político tenían más de 140 o 150 inscritos ya los primeros días para poder participar, van a ver cómo recibir a los más posibles, pero ¿cómo fue la experiencia de ustedes? Recordamos siempre, a veces cuando van al Congreso, andan todo en otra, mirando los celulares, ¿cómo ven aquí el interés? ¿Cómo se desarrollaron esas audiencias? Yo creo que había bastante interés, o sea, estaban todos los convencionales,
En el caso del sistema político se ordenó de una manera que se escucharon las exposiciones de los invitados. El primer día, por ejemplo, éramos 8 personas, después hubo un receso por el tema del COVID y sanitización, y después los convencionales hicieron preguntas, y todos hicieron preguntas a raíz de las exposiciones. Entonces, me parece que sí había una genuina atención, y por eso te digo que a partir de las preguntas y de lo que se ha ido planteando, me parece que hay muy buenas noticias en el sentido que hay temas comunes. Yo creo que, por ejemplo, con respecto al régimen político, que fue el tema que se habló los primeros días, hay como un diagnóstico compartido con respecto a los déficits del presidencialismo exacerbado o hiperpresidencialismo, y entonces a partir de eso hay distintas alternativas, pero por lo menos se empieza a llegar como a un cierto consenso en diagnóstico. También, y algo muy positivo, que se valoró mucho el rol de los sistemas, del sistema de partidos políticos, de los partidos políticos y del sistema electoral en esa línea. Eso me parece una excelente noticia, porque con todo lo que ha pasado, con el descrédito de los partidos, con el descrédito del Congreso, también se podría haber dado, ¿no es cierto?, un gran cuestionamiento. Y yo creo que asumiendo que hay déficit en cómo funciona el sistema de partidos, hay claridad que para cambiar el sistema político, para, no sé, mejorarlo, se requiere tener una visión integral, ¿ya? O sea, que como decía Sebastián, si vamos a hablar de presidencialismo, semipresidencialismo, no sé, parlamentarismo, que yo creo que es lo más minoritario, hay que pensar también si el Congreso va a ser unicameral, bicameral, cuál va a ser la forma de Estado, si vamos a descentralizar, qué pasa con la plurinacionalidad. Y creo que en eso esperamos que los convencionales, que tienen este rol como de coordinar las distintas comisiones que van pasando de una comisión a otra, tengan atención a eso. Me parece que la convención va a tener que ir avanzando a tener como un mapa conceptual de cómo imaginan, y creo que eso también se planteó mucho en los primeros días, que para hacer diseños institucionales primero hay que ver cómo imaginamos la democracia, si queremos una democracia mayoritaria, inclusiva, descentralizada. O sea, esa conversación me parece que ya está, me parece que la Comisión de Sistema Político está muy bien armada, muy bien dirigida por los convencionales Montero y Catrileo. Creo que ambos tienen muy ordenado el trabajo, y que se han podido escuchar. Las audiencias además son públicas, cualquier persona las puede ver, quedan grabadas, hay mucha información que uno puede tener, y me parece que también había una genuina intención de colaboración de todos quienes hemos pedido audiencias públicas. O sea, todos llegaron como con cosas bien concretas, propuestas, puntos de vista, que sin duda ya hacen que el debate sea de muy buen nivel. Eso es lo que yo veo, que fue lo que yo más conocí. Y en las otras, que es forma de gobierno, principios que están comenzando también, ya empieza medio ambiente, conocimiento, o sea, ya uno empieza a ver cómo se está moviendo el debate público, y eso me parece excelente. Y con respecto al cronograma, ya está claro las 3 etapas y las fechas. En febrero empezarían las votaciones, entonces creo que ahí hay ya un hito que vamos a poder ir siguiendo. Tuvimos una súper buena conversación con Ricardo Montero, justamente coordinador de la Comisión de Régimen y Sistema Político. Así que si la quieren ver, quienes nos están acompañando, lo pueden encontrar en el canal EMOL TV. Nos explicó todos los detalles, cómo se está trabajando, cuáles son las fórmulas que se están analizando, y tal como decía Pamela, la necesidad de hacer este equilibrio entre el sistema político, el régimen, el sistema electoral, entre otros, Congreso bicameral, unicameral. Sebastián, ¿cómo fue la experiencia exponiendo ahí? Yo coincido con lo que ha dicho Pamela. Efectivamente hubo preguntas, hubo atención. Yo estuve el segundo día, preguntas además que denotaban una reflexión sobre lo que se había dicho distintas personas, porque además hay muchas personas que opinan de distintos temas. Yo espero que esto no sea como la costumbre de cuando uno empieza las clases, el primer día, el segundo día, estar ahí puntualmente, levantar la mano, y siempre muy ordenado, y después cuando ya avanza el tiempo uno empieza a perder la atención. Como bien dices tú, Bárbara, al menos en esta comisión habían creo que más de un centenar de solicitudes de audiencia, y ahí será, bueno, la magia de los coordinadores de cómo van organizándolas para ir tocando temas distintos y priorizar
y agrupar más bien por temáticas, pero yo me llevé una buena impresión de la discusión que hubo y de lo que se seguirá haciendo en estas primeras etapas o meses de audiencias públicas. Patricio, algo que haya llamado la atención, ya sea del cronograma o de lo que ha ocurrido también con las audiencias en esta semana. Bueno, yo me anoté también, pero parece que me anoté un poco tarde, así que me va a tocar la próxima semana exponer. Yo también seguí con interés. Nosotros tenemos, yo creo que es un activo, una fuerte presencia de cientistas sociales, cientistas políticos, desde el mundo académico, universitario, que yo creo que van a dar un debate de nivel, de buen nivel. Y me parece fantástico que la convención le haya dado un espacio a los especialistas y a las especialistas, para ir además despejando este fantasma de que ahí solamente, en fin, se toca la guitarra. Me parece muy positivo que se haya podido producir ese encuentro entre los académicos y la convención. Como dice bien Pamela, esto no puede ser solo una discusión de académicos, de especialistas, que vamos a pasarlo súper bien, compartiendo nuestros puntos de vista. Qué importante que haya estado la CUT, qué importante que los colegios profesionales se entusiasmen también, qué importante que los partidos políticos institucionalmente hagan llegar sus puntos de vista. A mí lo que me parece un desafío fascinante, y creo que Ricardo Montero lo tiene claro, es cómo evitar que la discusión se vuelva demasiado ensimismada, fascinante para las y los cientistas políticos, para ti, Bárbara, y para, en fin, y de pronto perdamos el vínculo con la ciudadanía. Y en ese sentido, explicar. Damos por sentado que la gente sabe lo que es la diferencia entre el presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo. Lo damos por hecho, así como si fuera obvio. Yo creo que este es un momento en que la convención tiene que buscar maneras de encontrar lenguajes que involucren a más gente, que convoquen a más gente, que la gente se entusiasme con conocer más la historia de nuestro país. Esta discusión pasa por hablar de Balmaceda, pasa por hablar de Allende, pasa por hablar de los últimos 30 años del gobierno. Es una oportunidad de educación también. Porque no vaya a ser que ocurra, ¿no es cierto?, que la gente estaba desesperada pidiendo que empezáramos a hablar de la Constitución. Pues empiecen. Y empezamos a hablar, y los expertos se la llevan para casa, digamos, en una jerga hermética, y se produce entonces como un desenganche. Yo ahí veo un desafío súper interesante. Es súper clave lo que estás diciendo, Patricio, porque se me vienen dos cosas a la mente a propósito de llevarse la discusión técnica a la casa. Explicarle a la gente cómo funcionan las cosas y las expectativas que tienen que tener también, porque, por ejemplo, Arturo Fontaine, cuando se habla de cambiar el presidencialismo, dice, ojo, podrían generar una desilusión en la ciudadanía porque se cambia el régimen y después resulta que cuando ellos eligen al presidente, por ejemplo, no va a tener ningún poder, se pueden sentir frustrados o estafados, desilusionados. Y algo ya no pasó, quizá por el error de no haberlo explicado bien cuando se cambió el sistema electoral. Se hace un cambio, se criticaban mucho los arrastres. Por supuesto, todos los expertos saben que todos los sistemas electorales tienen distorsiones en el sentido de, para poder alcanzar un fin, bueno, se tienen que generar mecanismos como los arrastres, así como los tenía el binominal. En el caso de ahora, incluso son, no sé, a vista de la gente quizá peores, o sea, tenemos gente con 1% de los votos que son elegidos. Entonces, hay que explicar bien cuáles son las implicancias y si se hace por un bien superior, son para mejor, pero que la gente no se sienta engañada. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Déjame un ejemplo, disculpa. Lo que hay que tratar de lograr es que exista el tipo de involucramiento que hoy día, por ejemplo, existe en Estados Unidos. Mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente está siguiendo con atención el inicio del año judicial de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Porque no solamente se está discutiendo la constitucionalidad de una ley de aborto que castiga el aborto en Texas, sino una ley que restringe la posibilidad de que tú salgas con un arma de fuego escondida a caminar por la calle en Nueva York.
Y eso va de la mano con un debate constitucional sobre reformas a la Corte Suprema. Entonces tú tienes a ciudadanos que no son cientistas políticos, que no son profesores de constitucional, que tienen opinión sobre si deben o no los supremos ser vitalicios, si debe o no ampliarse la Corte Suprema, si debe o no la Corte Suprema pronunciarse sobre el aborto y por qué sí y por qué no. Y ahí un desafío para los medios. Esto es muy injusto para ti, Bárbara, porque esto es como cuando el cura reta a los que van a misa, porque tú haces un esfuerzo acá en Emol TV, pero es un desafío para los medios, porque tenemos que hablar de estas cosas, aterrizarlas, y qué es lo que ganaríamos teniendo un primer ministro o una primera ministra. Yo no creo que mucho, pero hay que explicarlo una y otra vez, con pera y manzana. Nosotros hacemos ese esfuerzo y nos esforzamos harto, traemos expertos de todos los sectores, bien transversal, justamente para hacer lo que tú dices, que la gente pueda tomar sus definiciones, posturas, conociendo con la mayor cantidad de información posible. Pamela. A ver, yo creo que una cosa buena, que no pasa tanto en el sistema político, pero sí en la convención, que también hay muchas personas ahí que no son especialistas, ni tienen trayectoria política, ni son profesionales de estas áreas. Entonces también quieren como observar, dar su opinión y hacen preguntas. Y yo creo que eso es bueno porque también ahí uno va viendo, ¿no es cierto?, cómo lo percibe la ciudadanía, porque obviamente todas estas cosas que nos encantan a las politólogas, que el sistema electoral, que el diseño institucional, son cosas a veces súper técnicas, entonces por eso yo creo que la conversación que tiene que ser es cómo nos imaginamos la toma de decisiones general, ¿ya? O sea, esa es la primera pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Queremos una toma de decisiones que sea con un poder más distribuido? Ya, entonces hay mecanismos para eso. Hay que descentralizar, hay que equilibrar los poderes del Estado, hay que incorporar mecanismos de participación ciudadana, que un poco lo que señalaba Patricio, que está pasando en Estados Unidos, y que en muchos países, muchas democracias liberales ya consolidadas, que también empezaron a ver ese como que crujía la democracia representativa, comenzaron a incorporar distintos mecanismos de participación, que están muy en boga, no sé, los mini públicos, que es un poco lo que contaba Patricio, u otros. Entonces yo creo que a partir de esas preguntas, después el trabajo que uno tiene que hacer como experta o experto es colaborar a partir de esas definiciones, que son más políticas en el sentido de que es la sociedad, los representantes quienes definen, ayudar a poner esos mecanismos y no al revés, porque yo creo que antes se usaba mucho que los expertos decíamos ya, hay que hacer esto, ya, porque esto es así y eso se incorporaba y no siempre resultaba bien. O sea, pasó con la discusión del sistema electoral, el cambio del sistema electoral, que también se dio en un contexto distinto, ¿no es cierto? Porque cuando tú cambias la regla electoral en el Congreso, que son los que se benefician y se eligen con la regla electoral, siempre es mucho más difícil hacer el cambio. Creo que en el contexto constitucional es un poco más libre, ¿no es cierto?, la discusión. Pero 100% de acuerdo en que hay que hacer formación ciudadana, el proceso constituyente también es formación ciudadana. A mí me ha tocado estos días estar invitada también a explicar esto en varios colegios y es interesante cómo los jóvenes de colegios de distintos sectores sociales o territorios están muy interesados, o sea, hay un interés en aprender y yo creo que eso también es como una tarea que tenemos que darnos como sociedad, que es aprender más sobre esto. O sea, yo creo que la ciudadanía con mejor formación en temas públicos o ciudadanos va a ser un aporte también como a la estabilidad y a la legitimidad del sistema que tenemos. O sea, yo creo que intuitivamente todas las personas se dan cuenta de ciertas formas de organización del poder que tiene efectos, o sea, si el poder está muy concentrado, si está más distribuido, qué rol se le da a los partidos, a la sociedad civil, son cosas que se pueden conversar. Después el detalle técnico, o cómo se redacta la Constitución, que no sé, que los abogados constitucionalistas lo tendrán que hacer, tiene que ser en función de esa discusión más general. Así que yo creo que tiene que ver un poco con eso, con el orden de cómo partimos esta conversación.
Este es un tema que ojalá se pueda instalar en la convención. Hace unos días hicimos un panel para abordar justamente las materias del semipresidencialismo, parlamentarismo, presidencialismo, y si un congreso unicameral o bicameral podrían ser las mejores opciones. Con el mismo Ricardo Montero de la convención conversábamos, la importancia es quizá partir diciendo cuáles son nuestros problemas, qué es lo que queremos mejorar, porque pareciera que la discusión va al revés, diciendo qué es el parlamentarismo y qué nos gusta más en el fondo, o el semipresidencialismo. Y al final todos los sistemas tienen cosas buenas, cosas malas, funcionan distintos en los distintos países por muchas cosas, la idiosincrasia, entre otras. Entonces, partir desde lo que hay, qué es lo que queremos arreglar y después buscar la alternativa, ¿o no, Sebastián? Creo que esa es la forma más sabia, Bárbara, de aproximarse a la discusión sobre la forma de gobierno que debiéramos tener hacia el futuro. Es decir, primero un diagnóstico y luego una solución. Pero a mí me da la impresión de que en esto el diagnóstico todavía está muy nublado. Y de hecho, la pregunta es, ¿cuál fue el origen de la crisis del 2019 que generó este proceso? Y yo me atrevo a decir que no es una crisis del presidencialismo, sino que es una crisis distinta, donde obviamente nuestro acuerdo político presidencial tiene influencia, pero no es el principal resorte que uno debiera atender. Me da la impresión que en alguna medida algunos en la convención tienen una cierta obsesión con el presidencialismo que hace transformarlo en la causa de todos nuestros problemas. Y entonces se les nubla la mente respecto a una serie de defectos de otros regímenes de gobierno, como el semipresidencialismo o el parlamentarismo. Déjame decir dos cosas sobre eso. Una es lo que ya ha insistido Arturo Fontena, y lo dice también hoy día en la entrevista que se le hace en el suplemento constitucional del Mercurio, que es esta complejidad que un régimen distinto al presidencialismo tiene, que es quitarle a la ciudadanía la elección de su presidente, de la persona que manda. Y eso es un despojo que la historia de Chile nos muestra puede ser muy complejo y que hay que tener mucha musculatura para hacerlo, y mi impresión es que hoy día no la tenemos. Por eso yo sigo siendo un confiado presidencialista. Y lo otro es la cuestión de la estabilidad. Me da la impresión de que el presidencialismo es un régimen más estable para gobernar en épocas de política, de una política de afectos difíciles. En cambio, el semipresidencialismo y el parlamentarismo tienen la dificultad de que una y otra vez el gobierno tiene que buscar la mayoría en el Congreso, no para legislar, sino que también para gobernar, y eso es una complejidad. Ahora, esta es, lo hemos conversado, a mi juicio, la decisión más importante de la convención, porque de esta decisión depende el futuro de la nueva Constitución, en mi opinión al menos, porque todo lo otro que se decida, todas las aspiraciones, sueños, propósitos que se establezcan en otra serie de capítulos de la Constitución, de la nueva Constitución, solo van a ver la realidad, solo van a poder hacerse carne si es que la sala de máquinas que se defina en el sistema político es capaz de administrar las demandas sociales y entregarles solución. Por lo tanto, si el régimen de gobierno futuro es un régimen trabado, es un régimen bloqueado, para ocupar palabras de Pamela, tenemos un problema. Si nuestro régimen de gobierno futuro logra canalizar, logra mediar y logra gobernar, creo que la nueva Constitución puede sobrevivir. Otra de las cosas que ustedes mencionaron al pasar hace unos instantes es que ya no solo están participando en las audiencias, los distintos organismos, gremios, incluso académicos, sino que ellos están preparando hace mucho tiempo, en varios casos, su propia propuesta. Hemos visto, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros que presentaron la suya, Sonami con todas las propuestas de minería, y así cada día se van sumando más, en lo que puede hacer este debate mucho más rico, Patricio. Por supuesto, por supuesto. A mí me pareció muy positivo que se abriera este espacio para que se pudieran hacer llegar indicaciones, no solamente desde adentro de la convención, emanadas de los convencionales, sino desde la ciudadanía. El debate está ocurriendo, está empezando el debate en la prensa. El mismo Sebastián fue firmante con otro grupo de distinguidos profesionales, profesores, sobre el tema presidencial.
Como digo, yo creo que la clave es que eso se transmita, se trascienda, y que hablemos de historia, hablemos de historia, hablemos de historia, que volvamos a discutir sobre por qué pasó lo que pasó en el año 73. Y seamos capaces de discutir. Fue una crisis del presidencialismo chileno. Si hubiéramos tenido un sistema distinto en el año 73, si hubiera sido posible que el presidente Allende hubiera habido un primer ministro, hubiéramos evitado ese colapso democrático. Como dice Sebastián, la crisis del 2019 es una crisis del presidencialismo o es una crisis del régimen político chileno. Y luego hacernos la pregunta, cada ciudadano tiene que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que más le duele? ¿Qué es lo que más le interesa? ¿Cuánto le importa, por ejemplo, tener mecanismos de control del abuso? ¿Cuánto le preocupa controlar el abuso? Esa es una preocupación. ¿Cuánto le preocupa la eficiencia gubernativa? O sea, aquí vamos a encontrar ciudadanos cuya obsesión legítimamente es, oye, yo quiero que los gobiernos gobiernen. Yo quiero que la persona que elijamos lleve adelante su agenda. Yo creo que cuando pasen los 4 años, esa persona puede decir, cumplí mi programa, aprobé toda mi propuesta. Pero puede haber otro compatriota que diga, a mí lo que más me preocupa es evitar abuso de poder. Y por lo tanto, prefiero incluso pagar un poquito de ineficiencia, un poquito de ineficiencia, con tal de tener más fricción, más dialéctica, más tensión. Entonces, eso también nos obliga a preguntarnos por nuestras personales preocupaciones, miedos, esperanzas como ciudadanos. Porque yo creo que es a partir de ese ejercicio, mirar la historia de Chile, mirar el presente, preguntarnos por lo que queremos profundamente como ciudadanos, y que después llegamos al menú. Ya, pásenme la carta. ¿Cuáles son los platos que se ofrecen? Pero ya sabemos si somos veganos o no. Ya sabemos si estamos con sobrepeso o no estamos con sobrepeso. Ya sabemos si tenemos un problema no sé, con los lácteos. Y ahí elegimos el menú. Y no partimos corriendo a elegir un menú sin saber lo que necesitamos o lo que nos sirve. Pero hay otras cosas que han ido pasando también en la convención en medio de estas audiencias y los avances. Algo habíamos comentado la semana pasada de las divisiones en Vamos por Chile. Algunas de ellas instrumentales habían señalado para poder tener y optimizar el tiempo en que ellos pueden usar la palabra, pero hemos visto más divisiones y ya no estratégicamente, sino que más bien por diferencia de la forma como se están aproximando los temas o la necesidad de ir generando puentes para poder llegar a más acuerdos, a diferencia de lo que ellos mismos acusan de un obstruccionismo o una postura un poco más radical. ¿Cómo ven ustedes que se siguen moviendo las fuerzas dentro de la convención? ¿Pamela? ¿O Patricio levantó la mano? Y ahí vamos con Pamela. Sí, bueno, ahora tenemos un cuarto colectivo de la derecha. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de 3? Ya vamos en 4. Y sí, yo creo que hay diferencias bien sustantivas, porque lo conversábamos en sesiones anteriores. Sebastián explicaba un poco también esto de la diferencia entre los que son más conservadores, más liberales. Creo que los más conservadores van a perseverar en su posición, que es en el fondo defender el statu quo, lo que para ellos es importante de ese statu quo, pero también hay los que son más liberales, y me parece también los que tienen como una visión más de proyección política, que buscan entender su lugar en este nuevo ciclo político. Entonces, en el fondo dicen, no podemos estar en contra de todo, no podemos estar rechazando todo, porque los cambios van a suceder, están ahí. Entonces, están evaluando cómo se incorporan en ese debate. Y yo creo que en esas como dos almas que siempre se ha escrito sobre la derecha chilena, a medida que se avanza en el debate, se va como cristalizando más esas diferencias, ¿ya? Y yo creo que en términos generales de la convención, ¿ya? Y no solo de la derecha, sino que eso yo creo que también va a ir pasando en la izquierda, ojalá que sean esos grupos, esos actores políticos, sociales, que creen en el diálogo, que creen en buscar esos puntos de encuentro, se vaya construyendo la mayoría. Yo creo que es lo que está pasando hoy día en la derecha, es importante en esa perspectiva más amplia, más de largo plazo, de que en el fondo se van tomando posiciones, esas posiciones
van cambiando, han ido cambiando, y no solo en las votaciones, porque yo creo que ha habido mucha tendencia, sobre todo en la ciencia política, como ordenar los grupos de acuerdo a las votaciones. Yo creo que las votaciones son resultado de cómo se van armando estas distintas posiciones al interior de la convención. Y en eso hay que irse fijando. Entonces, claro, cuando se pone un tema y se dice ya, ¿qué pasa con el régimen político? Tú vas a ordenar ciertas posiciones. ¿O qué pasa con la descentralización? También vas a ordenar posiciones. Así que creo que es resultado del avance de la discusión de contenido y de las diferencias históricas que tiene la derecha en el caso chileno. Patricio. Este es un desafío bien complejo para la centroderecha porque son minoría en esta convención y una minoría muy evidente. Entonces, hay una decisión primera. Como no va a ser una constitución que tenga todas las ideas de ellos, vale la pena involucrarse, de algún modo hipotecando la posibilidad después de la crítica, porque estas reformas, estos cambios constitucionales no son para toda la vida. Uno podría pensar que en 20 años más uno pudiera... Entonces, ahí hay una decisión bien de fondo, y a mí me parece interesante que 16 de los convencionales, con sus hechos, no solo con sus palabras, están afirmando que ellos quieren involucrarse en hacer de este proyecto el mejor posible, sabiendo que no va a ser una constitución de derecha. No va a ser una constitución de derecha. Ahora, ese ofrecimiento, esa mano extendida, a mi juicio, necesita el equivalente de parte de los otros colectivos de izquierda. Es muy importante. Ya la semana pasada Pamela se refería a algunos signos, como que al convencional Celis se le haya elegido para una responsabilidad de coordinación. O sea, aquí tiene que haber un toma y daca, digamos, porque es un gesto, yo lo quiero valorar, porque tú sabes que no va a poder ser exactamente tu constitución, es obvio. La gran mayoría de los convencionales tienen un pensamiento político distinto. Y sin embargo tú dices, yo voy a jugármela desde adentro para que salga lo mejor posible. Los otros 21 convencionales, bueno, no quiero meterlos todos en el mismo saco, a veces pareciera que la apuesta es que esto fracase. La apuesta es que esto fracase. Es decir, no ha habido una evolución desde el rechazo. Se quedaron pegados en el rechazo. Bueno, es una apuesta estratégica, es legítima, es completamente legítima. Responde a un modo de pensar. Ojalá que la historia muestre que hacemos una constitución que no sea sectaria, que no sea una constitución de izquierda sectaria, de manera que esta apuesta de estos 16 convencionales de derecha sea una apuesta que dé fruto, que la historia lo reivindique, que mire hacia atrás la historia, a Cristian Monkeberg, a Hernán Larraín Mate y a otros, y diga, ellos, con Bernardo de la Maza, estuvieron en lo correcto. Sebastián, no sé si quiere agregar algo, y para cerrar pongo el último punto que también ha generado algo de tensión. Resulta que hay una treintena de asesores de convencionales que hasta hoy, después de 4 meses, todavía no reciben su sueldo. Se han manifestado, están buscando sindicalizarse. Se dice desde la convención que es impresentable que, habiendo pasado tanto tiempo, todavía no se regularice esa situación por parte de Sexpress. Sebastián, para cerrar. Sí, pero no quiero dejar de mencionar algo de lo que estábamos conversando de la distribución de fuerzas. Lo de los asesores me parece que hay que ponerle mucha atención y espero que se resuelva pronto, pero creo que para lo que viene es muy importante lo que está pasando. Yo me gustaría mostrar, o más que mostrar, hipotizar sobre dos caminos que yo creo que está siguiendo la convención que generan lo que está pasando. El primero es hacia la izquierda, es la división del Frente Amplio con el Partido Comunista. Y eso a mí me parece que es lo que lleva a que en la centro derecha entonces algunos asuman que, dado esta división, el Frente Amplio puede ser el clivaje que en algunas decisiones sume a las propuestas aparte de la centro derecha. Y es por eso que yo creo que se apura esta división, porque la separación Frente Amplio con el Partido Comunista es muy evidente,
y entonces exige nuevas alianzas. No digo que siempre, no digo que vayan a ser expresas, porque siempre están los símbolos que lo hacen muy difícil, pero no cabe ninguna duda que la postura contumaz, rígida del Partido Comunista, y por otro lado la postura más abierta del Frente Amplio han llevado a que tenga que también el resto de la convención adecuar sus fuerzas. Lo que a mí me genera algún tipo de duda es qué tan fuerte es el Partido Comunista hacia su izquierda. Hasta el momento parece controlar el voto de los escaños reservados, lo que a mí me parece sorprendente. Lo que me cuesta entender de los escaños reservados para el futuro, que es aliarse con el Partido Comunista. Pero, en fin, eso es una cuestión que todavía está por verse. Y por eso es que veo entonces que lo que está haciendo la centro-derecha tiene también esa lógica. Ahora, y termino con una pregunta. De todos modos, a la centro-derecha, cada uno de estos movimientos tiene que reflexionar sobre qué es lo que quiere y qué es lo que piensa obtener en sus respectivas posiciones. Yo he escuchado al convencional Hernán Larraín hablar de líneas rojas. Es decir, hay algunos temas que no pueden transarse a su juicio. Y me parece que eso es una medida inteligente de aproximarse a la discusión. En la medida que las líneas rojas se conozcan, al menos entre ellos, la negociación puede hacerse más fácil y puede alcanzarse un acuerdo por los 2/3, como es el que se requiere. Muchísimas gracias, Sebastián, Pamela, Patricio. Como siempre, muy buena conversación. A ver, ¿qué nos espera la próxima semana? Que tengan un muy buen fin de semana los tres. Adiós, Bárbara. Buen fin de semana Gracias. para todos. Chao. Vamos a ver, van a seguir, me imagino, las audiencias, vamos a tener ya más contenido sobre la mesa y, como siempre, la invitación es a que siga junto a nosotros. Nos encontramos el próximo viernes, pero entre medio vamos a seguir conversando con convencionales, con expertos de todas estas materias. Todo siempre aquí en emol.com.